Hola amigos, bienvenidos. Me complace presentarles esta revisión de Trezor Modelo T. Aunque hay mucho por decir de este modelo, de hecho, algunas de sus características son solo la base para lo que vendrá en futuras actualizaciones. En este momento vamos a simplificar con las novedades más interesantes. Les invito a que me acompañen en el unboxing por el próximo minuto y ya regresamos con la revisión. Muy bien, regresamos. Vamos a mirar algunos detalles por categoría. Empaque. Aunque el tema estético en este caso no es nada relevante, podemos observar una mejora en el diseño. La caja viene con un borde magnético para sellado, lo cual facilita el almacenamiento del dispositivo. Igual que en el Trezor One, podemos observar el cable USB, los stickers, la tarjeta plástica para copiar nuestras semillas y en esta ocasión encontramos una base magnética con una pegatina para facilitar nuestra interacción con el dispositivo. Pantalla. Una de las novedades de Trezor T es su pantalla táctil y colorida. En cuanto al tamaño, puede ser el doble o tal vez un poco más que en Trezor One. Estas características, además de facilitar la interacción con nuestra wallet, facilitan la legibilidad. Ahora podemos observar mucho mejor las direcciones de envío, los detalles de actualizaciones y otros. Creo que el método de recovery ha sido una de las dificultades de Trezor One. El método para ingresar las semillas de una forma segura requiere de práctica para que se haga más sencillo. Realmente en esta característica la diferencia es enorme. La pantalla de Trezor Modelo T con su teclado tipo T9 nos permite ingresar nuestras semillas o nuestro password de una manera muy sencilla. Otra de las facilidades que nos da esta pantalla es iniciar el motor de arranque. En el Trezor One teníamos que presionar sobre ambos botones al mismo tiempo que conectábamos nuestro dispositivo. En el caso de Trezor T, solamente tenemos que conectar nuestro dispositivo y con nuestro dedo deslizar de arriba a abajo o viceversa y listo, ya tendríamos nuestro gestor. En cuanto a la conexión, también tenemos dos novedades. Uno, el cable ahora viene con el conector USB-C, básicamente más potencia y más velocidad. Este conector se ajusta perfectamente para funcionalidades que tendremos más adelante. Otra de las novedades es que Trezor T viene con web USB de forma nativa. Para facilitar la conexión del dispositivo con nuestro Trezor Wallet, hemos dependido de la extensión de Trezor Chrome o el Bridge, y aunque Trezor ha estado trabajando en actualizaciones del Bridge, muchos de nosotros tal vez no queremos instalar nuevo software para poder utilizar nuestro Trezor. Web USB nos permite la conexión de una forma directa sin el uso de otras aplicaciones. En el Trezor T lo tenemos de una forma nativa. Para Trezor One vendrá en actualizaciones del firmware. Días atrás, Google había decidido desactivar esta opción temporalmente. Al día de hoy que estoy subiendo este video, ya podemos usarla.
Interacción. Creo que esta novedad, junto con la pantalla táctil, son 2 de las 4 características que más me han interesado de este modelo. Como vimos, la pantalla táctil nos facilita muchísimo la interacción. Con el Trezor One tenemos una conexión directa entre el dispositivo y el computador para ingresar nuestras semillas y nuestro PIN, pero para ingresar el password requerimos de nuestro teclado. Si tuviésemos un keylogger, que en palabras simples es un software que graba las pulsaciones de nuestro teclado, entonces el hacker podría conocer nuestra contraseña. Esto no quiere decir que robaría nuestro saldo, porque recordemos que para hacer cualquier transacción se requiere la confirmación con nuestro botón físico, por lo cual el hacker necesitaría tener acceso físico a nuestro Trezor. Sin embargo, esta mejora nos da mucha más tranquilidad. Con Trezor T, la interacción entre nuestro dispositivo y el computador es 10 de 10. En cuanto a la interacción, otra de las características que me gustó mucho es esta. Y aunque es más perteneciente a una actualización de firmware que al modelo, pues con el modelo One también ahora tenemos esta opción, vale destacarla. Ahora, verificar que hemos copiado nuestras semillas correctamente es muy fácil. Solo tenemos que ingresar a configuración, avanzado, bajamos un poco y aquí tenemos la opción Check Recovery Seed o revisar la semilla de recuperación. Si damos clic nos llevarían a esta pantalla, daríamos clic en continuar y aunque yo no lo hago en este momento, solo tendríamos que ingresar nuevamente nuestras semillas y de esa manera verificaríamos si están correctas. Por último, categoría de seguridad. Tanto Trezor One como Trezor T vienen con este sello de seguridad. Si recibes tu Trezor y encuentras que este sello de seguridad está roto, debes comunicarte inmediatamente con soporte. Las semillas. Recordemos que esta tarjeta donde apuntamos nuestras semillas es hecha en un material plástico y es a prueba de agua. La recomendación de ellos es que escribamos con un marcador estilo Sharpie y esta es la única deficiencia que he encontrado hasta el momento. Trezor One nos permite crear 24 semillas de recuperación. Trezor T solamente nos permiten 12 semillas. Y aunque en el blog ellos han dado una explicación muy técnica al respecto, afirmando que las 12 semillas igualmente son seguras, suena mucho más confiable tener 24 palabras. Dos cosas que decir al respecto. Uno, personalmente lo que hice fue crear nuevas semillas con mi Trezor One y llevarlas a mi Trezor T. El proceso, gracias a la pantalla táctil, es muy sencillo. Ahora tengo mi Trezor T con 24 semillas. 2. Conociendo al equipo desarrollador, creo que es muy probable que en próximas actualizaciones nos den esta opción y nos permitan elegir. Por último, en este campo encontramos otra de las novedades que me agrada mucho y es que Trezor T ha incorporado un slot o ranura de expansión para una micro SD. Lo que esto permite es el cifrado de datos y seguramente vendrán en el futuro algunas actualizaciones que nos permitirán almacenar más criptomonedas y algunas otras funciones de seguridad y funcionalidad que mejorarán nuestra experiencia de usuario. Código abierto. Trezor es open source o código abierto y hay toda una comunidad que trabaja colaborativamente. Cuando se ha detectado alguna vulnerabilidad y se ha reportado, Trezor ha demostrado tener la capacidad para implementar soluciones rápidamente. Trezor cuenta con un equipo competente. Segwit, lo que nos ofrece básicamente transacciones más rápidas y económicas. Portafolio de criptos. En la actualidad, Trezor soporta Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Dash, Zcash de una forma nativa. A través de MEC nos permite conectarnos con Ether y tokens ERC20, también con NEM y sus tokens a través de Nano Wallet. Pero según su Twitter, Trezor está trabajando intensivamente para dar soporte a muchas más criptos y permitirnos una conexión con Ether de una forma nativa. En este caso, Trezor T, con su expansión a través de la microSD, ya viene preparado para estos soportes.
Interacción con el dispositivo, absolutamente necesaria para confirmar transacciones. Aun si tu computador estuviese comprometido, un tercero no podría conocer tu PIN y requeriría de acceso directo al dispositivo físico para generar una transacción. Ahora con TresorT tenemos una interacción total. Una vez configures el dispositivo, cuando lo conectes no va a ser reconocido, es decir, no habrá ninguna interacción a menos que ingreses tu PIN, lo cual también es un plus a la seguridad. El conector USB-C, acceso muy sencillo al gestor de arranque, web USB de manera nativa. Ahora tenemos una pantalla más grande, colorida, mucho más cómoda y legible, lo cual facilita acciones de intercambio, verificación de direcciones, firmware, recovery y otras gestiones de arranque. Aunque el PIN sigue siendo de 9 dígitos, ahora podemos incluir el número 0. Método de presión sostenida para confirmar nuestras transacciones y evitar accidentes al presionar la pantalla involuntariamente. Creo que pueden haber otros detalles, pero hemos hablado de lo más importante. Definitivamente la mejora es significativa y vale la pena. Si quieres tu Tresor modelo T, solamente debes estar atento en su Twitter o en el blog a la fecha en la que abran nuevamente las órdenes. Recuerda, la mejor forma de hacer tu compra es directamente en la página del fabricante. Te dejo el link en la descripción. Y si quieres apoyarme, también puedes usar mi enlace de afiliado para hacer tu pedido. Eso es todo por el momento. Próximamente subiré un video sobre cómo hacer el proceso de instalación de nuestro Tresor modelo T. No olvides dar un like, suscribirte y compartir. Nos encontramos en la próxima ocasión.